Estimados alumnos, con ustedes el tema 4 grafos que pertenece a la unidad 4, Introducción a las estructuras dinámicas. Un problema maloliente. Este es un ejercicio típico en el cual vamos a ver que alguien dejó pescado podrido en todas las casas y tenemos que determinar dónde está este pescado podrido, ¿no? Como ven, en la esquina superior izquierda tenemos un malhechor que ha visitado las casas dentro de esta ciudad, dentro de este pueblo, y ha dejado un pescado podrido. Pero vamos a ver cómo es que podemos recorrer o podemos graficar ese problema para determinar una ruta más corta o la ruta más larga, o ver qué camino podemos seguir para encontrar ese pescado maloliente. Entonces, aquí tenemos las pistas que vamos a utilizar para poder determinar dónde está o cuál es el recorrido que se ha podido realizar dentro de este pequeño grafo. Pero antes de eso tenemos que indicar tenemos que identificar qué cosa es un vértice y qué cosa es un nodo. ¿Sí? O un nodo. Un vértice o un nodo pueden ser las letras que vemos aquí en el gráfico. Y las aristas o arco que nos van a servir para poder relacionar las rutas que hay entre un nodo y otro se llaman aristas o arco, ¿no? Entonces, las pistas para determinar dónde se encuentra ese pescado maloliente, en principio, el recorrido comenzó en una de las casas adyacentes a la laguna, es decir, la que queda más cerca. En este caso será la casa A. El vándalo o el delincuente recorrió cada uno de los caminos exactamente una vez. Es decir, o ha ido de AB a AC, o ha ido de ABE, o ha ido de ACE, o ha ido de ABEG, o ABED, etc. Ahora, el malhechor sigue escondido, ¿no? Sigue escondido en el complejo, dentro de una de las casas. Entonces habrá que determinar y habrá que recorrer todas las casas para poder encontrar al malhechor. Entonces, primero que nada, ¿qué cosa es un grafo? Un grafo consiste en un conjunto de vértices y un conjunto de aristas E, tal como lo representa la fórmula que tenemos en la diapositiva, ¿no? G igual a un conjunto de vértices y E, que es igual a un conjunto de aristas. ¿Qué cosa es la arista? La arista es la conexión, vuelvo a repetir, entre un nodo y otro, ¿no? Y los vértices, o también llamados nodos. Cada arista, cada una de las aristas es un par de nodos. En este caso lo vamos a representar como B y W, donde B y W pertenecen al conjunto de nodos. Ahora, existen dos formas de identificar los grafos. Una es si el grafo está ordenado, ¿no? Si el grafo está ordenado y tiene una indicación de conexión, eso significa que el grafo está dirigido tal como lo vemos en la figura. Si no hay alguna indicación o algún flujo determinado, el grafo es no dirigido. Teniendo en cuenta que el grafo no es dirigido, podemos identificar que la relación entre los nodos del grafo no dirigido podrá ser AB o BA. Ahora, un camino o recorrido es una secuencia de vértices W1, W2, WN, tal que W1 y W y más 1 pertenece al conjunto de aristas. Ahora, también podemos encontrar que vamos a ver ciclos. Vamos a encontrar ciclos dentro de los grafos. ¿Qué quiere decir que es un ciclo? Que el recorrido va a volver al punto de partida. De tal manera de que al recorrer el grafo vamos a poder regresar al nodo principal.
¿Cuáles son las aplicaciones de los grafos? Miren, hay aplicaciones para redes de computadoras, sistemas de transportes, redes eléctricas, redes telefónicas y distribución de fluidos, en los cuales vamos a poder identificar en cada uno cuáles son los vértices y las aristas. Por ejemplo, todos ya sabemos qué cosa es una red que viene a ser un conjunto de dos o más ordenadores. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán los nodos? Los nodos serán cada una de las computadoras y los equipos que se utilizan para conectar estas. Es decir, el switch, el router, el hub, etc. Y los nodos también serán las computadoras. ¿Qué serán las aristas? Las aristas vendrán a ser todos aquellos medios de comunicación que nos permiten establecer una relación entre un nodo y otro. Esos medios de comunicación puede ser el cable coaxial, puede ser la fibra óptica, pueden ser redes inalámbricas, etc. La idea es que haya una relación entre una y otra computadora. El sistema de transportes. Si mencionamos este sistema, vamos a ver que los nodos pueden ser las ciudades, los puertos, los aeropuertos, etc. Esos serían los nodos. Y las aristas serían cómo es que nosotros llegamos a cada uno de estos nodos. De tal manera que para llegar de una ciudad a otra necesitamos autopistas. Para viajar en avión de un lado a otro necesitamos rutas de navegación. Y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que estamos conectados. Las redes eléctricas, sus vértices serán las subestaciones y las aristas serán los conductores. ¿Sí? De tal manera que puedan transmitir las señales eléctricas. Y así sucesivamente la red telefónica, los nodos serán las centrales telefónicas y los troncales, y en la distribución de fluidos, las estaciones de bombeo y las tuberías que conectan cada una de estas estaciones, ¿no? Entonces acá vemos que la aplicación de los grafos lo podemos utilizar para un sinnúmero de aplicaciones en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana. Ahora, los gráficos se pueden representar de varias maneras. La que vamos a ver en este momento es una representación que hace referencia a una matriz de adyacencias. ¿Qué quiere decir una matriz de adyacencias? Que con este método, en el cual se tiene una matriz de tamaño n por n, donde n viene a ser el número de vértices o nodos en el grafo. En este caso, ¿cuántos nodos tenemos según el gráfico? Tenemos 5 nodos, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, cada uno de estos nodos va a tener información, ¿correcto? Ahora, esa información se puede visualizar en la matriz, en los renglones que tenemos en la tabla que está a la derecha de este gráfico, en las cuales se van a representar el origen de las columnas y el destino de cada arista o arco en el grafo, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos los 5 nodos, tanto en horizontal como en vertical, de tal manera que cuánto de camino existe. Acuérdense que es una matriz de adyacencias, es decir, qué nodos están conectados al nodo principal o al nodo en el cual estamos viendo la adyacencia. En este caso tenemos que el nodo 1 está conectado únicamente con el 2 y con el 5. ¿Sí? En la primera fila se representa esto como 0 significa que no hay ningún tipo de conexión, ningún ciclo, ningún bucle, nada. En cambio, con el 2 hay una conexión directa. ¿Sí? Y con el 5 igual, hay una conexión directa. Pasamos al siguiente nodo, el nodo 2. ¿Con quiénes estará conectado? Como vemos aquí, el nodo 2 está conectado con el nodo 1, con el nodo 3, con el nodo 4 y con el nodo 5. De tal manera que está generando una matriz de adyacencias. Y así sucesivamente con cada uno de los nodos. El 3 estará conectado con el 2 y con el 4 únicamente,
y el 4 estará conectado con el 2, con el 3 y con el 5, y el nodo 5 estará conectado, tal como muestra la matriz, con el nodo 1, 2 y 4. ¿No? Esta es una matriz de adyacencias. La lista, hay otra forma de representar también los grafos. Estos grafos se van a representar utilizando la lista de adyacencias. Estas listas de adyacencias, tal como lo vemos en la figura, lo que nos muestra es aquellas conexiones, o nos va a mostrar las adyacencias que tiene cada uno de los nodos. Por ejemplo, y el valor que tiene cada uno de los nodos, ¿no? De tal manera que A tiene el valor de 0, B tiene el valor de 1, C tiene el valor de 2, D tiene el valor de 3, E tiene el valor de 4, F tiene el valor de 5 y G tiene el valor de 6. De tal manera que si nosotros creamos una lista de adyacencias, podríamos poner los valores que tienen cada uno de estos nodos. Por ejemplo, los nodos adyacentes generados por una lista al nodo A, ¿qué valores tendrán? Tendrán los valores de 1 y 2. ¿Por qué? Porque hacen referencia al nodo B y C. ¿De acuerdo? Vemos que el nodo B tiene como lista adyacente el nodo A, el nodo C, el nodo E y el nodo G. De tal manera que en la lista únicamente se representan los valores de contenido, ¿no? En este caso será 0, 2, 4 y 6. Seguidamente, el nodo 2 o el nodo C estará conectado con B, E y D. Y también A, ¿no? De tal manera que en la lista adyacente C se verá que el contenido de esta adyacencia será 0, 1, 3 y 4. Y así sucesivamente. Con D igual solamente está conectado con el nodo 2, 4 y 5, que hace referencias a los nodos C, E y F. El nodo E, a su vez, está conectado con 4 nodos, los cuales son 1, 2, 3 y 6. Dense cuenta que la lista de adyacencias están ordenadas numéricamente y ascendentemente. Es decir, la adyacencia empezará con el nodo de menor valor para poder identificar cuál será la ruta a seguir. Y la lista de adyacencia G, que está conectado con el nodo 1, 4 y 5, que hacen referencias al nodo A, E y F. También podemos realizar operaciones con los grafos. Estas operaciones son muy similares a todas las operaciones que ya hemos visto anteriormente. En principio creamos un grafo vacío, se puede añadir y modificar o borrar un nodo o una arista de un grafo. Es decir, si yo quiero desconectar E y C, yo podría borrar la arista que tengo en este gráfico. Podemos combinar dos grafos en uno nuevo. Podemos construir un grafo a partir de otra estructura, por ejemplo, a partir de una expresión regular o de una lista de carreteras entre ciudades. Es decir, que dependiendo de alguna estructura o si yo tengo un mapa, nosotros podíamos establecer o crear un grafo, ¿no? También podemos consultar si entre dos nodos existe un arco y cuál es la etiqueta asociada a ese arco. Arco, valga la redundancia, hace referencia ¿a qué? A una arista, ¿no? Obtener el conjunto de nodos a los cuales se llega desde un nodo dado, o bien los nodos que llegan al nodo dado. Es decir, cuáles serán las rutas posibles, o cuáles serán las aristas, o cuáles serán las conexiones que existen entre un nodo y otro. Podemos también recorrer los nodos del grafo siguiendo las aristas en determinado orden, tal como vimos, las aristas indicarán cuál será la ruta a seguir.
¿correcto? Luego podemos comprobar si existen ciclos en el grafo, si existen caminos entre determinados nodos, si el grafo tiene pesos, calcular cuáles son los caminos de menor costo total, o si no, comprobar si dos grafos son iguales, o uno es subgrafo del otro. Por ejemplo, para trabajar con los grafos, hace un rato hemos mencionado que podemos determinar que podemos asignarle pesos a los nodos. De tal manera que si el grafo tiene pesos, podríamos calcular cuáles son los caminos de menor costo. Entonces, para esto de los caminos más cortos, uno de los problemas es cuál será el camino mínimo entre un par de nodos de un grafo. ¿Sí? Existen varios algoritmos. Está el algoritmo de Dijkstra, está el algoritmo de Warshall y una serie de algoritmos que se pueden utilizar para determinar cuál es el camino más corto. El más óptimo para realizar la búsqueda o encontrar o hallar el camino mínimo que existe entre un par de nodos dentro de un grafo es el algoritmo de Warshall. ¿Qué cosa es o qué utiliza el algoritmo de Warshall? El algoritmo de Warshall va a utilizar una matriz. ¿Qué cosa es una matriz? Habíamos visto esto ya en arreglos bidimensionales. Es un arreglo de varios arreglos, que contiene varios arreglos. Entonces, si estamos hablando de una matriz, esta matriz contiene el camino más corto que pasa por los primeros K primeros vértices. Es decir, que vamos a determinar cuáles son los enlaces o las aristas que nos van a conectar. Entonces, inicialmente la matriz AK con los índices IJ va a ser igual a una matriz C con los índices IJ, donde I va a ser diferente de J. Si no hay arista de I a J, la matriz CIJ será igual al vacío y los elementos diagonales se ponen a cero. Ahora, en la iteración K, el nodo K como pivote, es decir, como un temporal o un inicializador, se va a calcular para cada camino de B a W. Es decir, si es más corto pasando por K, aplicando ¿qué cosa? La matriz AK con los índices I y J igual al mínimo de K menos I con los índices IJ, y además la matriz K-1, con los índices I y K, más la matriz A K-1 con los índices KJ, donde I es diferente de J. Ahora, entendiendo estas operaciones, como no varía la fila y la columna K en la iteración K, solo es necesario una matriz A. De tal manera que este algoritmo lo que nos va a permitir obtener es el camino más corto entre un par de nodos. Ese es el algoritmo. Definimos el algoritmo como Warshall, N la cantidad de nodos, C la cantidad de aristas y A el árbol. Entonces, el árbol nos dice, vamos a recorrer una matriz. Entonces, tenemos que definir las matrices que son iguales y además inicializar la matriz IJ en 0. Entonces, acá tenemos que K va a ser nuestro primer nodo y hasta dónde llegaremos, hasta K menor o igual a la cantidad de nodos que tengamos. Una vez que empezamos en el primer nodo, vamos a evaluar si es que existe un camino entre el nodo principal y el siguiente, de tal manera que tendríamos que ubicar el K
igual a 1, tendríamos que determinar el índice de la matriz I y además el índice de la matriz J. De tal manera que nos va a permitir recorrer toda esta matriz para determinar el camino más corto. Ahora, si es que el nodo principal o el primer nodo más el nodo secundario es menor a la matriz, tendremos que igualar la matriz A y J, tendrá que ser igual a ¿qué? A la matriz A y K más la matriz AKJ, ¿no? De tal manera que se determina la ruta más corta entre dos nodos, siempre recorriendo toda la matriz. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el nodo 1, 2 y 3. El nodo 1, 2 y 3. Y ha sido asignado unos pesos. El peso de ir de 1 a 2 es 8. El peso de ir de 2 a 1 es 3. El peso de ir de 3 a 2 es 2. Y el peso de ir de 1 a 3 es 5. De tal manera que en la primera iteración tenemos que el recorrido, si es que armamos la matriz C y J tal como lo vemos en el gráfico, en las tablas, tenemos que para el nodo 1, para ir a 2 tiene un peso 8, para ir a 3 tiene un peso 5, pero para ir del nodo 2 al nodo 1 tiene un peso 3, y para ir del nodo 2 al nodo 2 no pasa nada, no hay ningún ciclo, y además para ir del nodo 2 al nodo 5 lo declaramos como infinito porque no hay forma de llegar al nodo 3. El nodo 3, ¿cuál será el camino? Tenemos que del nodo 3 al 1 no hay forma de ir. Tenemos que del nodo 3 al nodo 2 hay un peso 2. Y tenemos que del nodo 3 al nodo 3 no hay ningún ciclo. Entonces, en la primera iteración estamos determinando que la forma más rápida o el camino más corto entre los nodos será 0 y 3. ¿Sí? Que es la iteración, que es la intersección entre la fila y la columna. Para la iteración 2 estamos definiendo cuál será el camino más corto para ir de 2 a 2. Entonces tenemos que para la fila 1 o la columna 1 será 3, para la columna 2 será 2 y para la columna 3 será 8. ¿Sí? Y en una tercera iteración nos indica cuál será el camino más corto, ¿no? Para la columna 3 tenemos 5 cuando se sale de 1, cuando se sale de 2 tenemos el valor de 8, pero cuando se sale de 1 hacia 3 tenemos 5 y cuando se sale de 2 a 3 tenemos el valor de 2. Entonces, para obtener los caminos se tiene que proceder a utilizar una matriz P y J para almacenar el camino. Es decir, que tendremos que indicar cuáles serán los caminos más cortos. Ahora, P y J igual a 0 si es que el camino es directo. Es decir, si es que no hay ninguna otra ruta o si es que no hay que pasar por ningún otro nodo. En otro caso, tendríamos que asignarle que tenemos que aumentar el peso que tenga ese nodo más el peso del siguiente nodo o del siguiente vértice, y si este es menor al valor del primer nodo, le asignaremos el valor de K. Es decir, podremos utilizar o podremos indicar que K es el camino que conviene más. Ahora, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Es que la matriz de adyacencia será O por n al cubo adyacencias.
Ahora, para grafos dispersos es mejor usar la versión Dijkstra con lista de descensos que toma 0 n logaritmo de n. Es decir, con Dijkstra vamos a poder encontrar muchos más caminos. Estimados alumnos, con esto damos por concluida la unidad 4, en el cual hemos tratado grafos. El tema 4 ha sido acerca de los grafos. En esta unidad hemos visto listas, pilas y colas, árboles y grafos, lo cual nos van a permitir entender más qué es la estructura de datos, qué es una estructura de datos, y hemos profundizado algo más acerca de la algoritmia y las estructuras de datos. Es por esto, alumnos, señores, que los invito a seguir con la investigación y utilizando los recursos que tenemos a la mano, tales como internet, bibliotecas, los videos. No solo basen sus esfuerzos y su dedicación en leer las diapositivas que se las asignarán o los videos con los cuales la universidad participa de su formación, sino que los invito a que utilicen estas referencias a las cuales hago mención, ¿no? Tales como YouTube, SlideShare, hay libros en la web, está Google Books, que no solamente les va a servir en una formación profesional, sino que les va a dar una actitud emprendedora y les va a permitir aprender a aprender. Y esto en un nivel profesional les va a servir de mucho, dado que actualmente nosotros, que somos ingenieros, tenemos que actualizarnos constantemente. Con ustedes se despide el ingeniero Adrián Arce, no sin antes mencionar un saludo cordial y fraterno de la Universidad Privada Telesub. Con ustedes hasta una próxima oportunidad y espero vernos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.